Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche. Dios bendiga los pasos de cada uno de vosotros. Yo quiero ser de reconcilio con Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la amada iglesia. Perdónenme en el nombre del Señor, hermano. Gracias por ese hermoso perdón. También le damos la bienvenida a nuestra hermana doctora Cruz. Ya bienvenida a la casa del Señor, hermano, ¿verdad? Qué bueno el Señor. El Espíritu Santo, iglesia, le da la bienvenida. Así que, hermanos, usted ha recibido alguna porción en la que se va a predicar. Bendito sea el Señor. Si no, pues el Señor, pues verdad, me estaba dando ya en San Lucas 8:41, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. San Lucas 8:41, bendito sea el Señor. Tiene como título aquí la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leer unos cuantos versículos para poder saber qué nos queda a entender el Señor en esta noche. San Lucas 8:41. Amén. 8:41. Lucas 8:41. Qué bueno, Señor. Dios bendiga a los hermanos que andan allá por Tazumá, los que andan allá por Cojutepec, los que andan allá por la Nueva Israel, Señor, ahí por la se llama la Lidio Mariona, los que están allá también en la ferrocarril, en la 29 de agosto. Así que, hermanos, Dios bendiga a todos por allá, los que estaban en Bambú también, porque han salido del culto también. Qué bueno, Señor, hermano. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita a la letra así, San Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer se vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entonces todos hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y mandó a que se le diese de comer. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú, Señor, vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo se vaya diferente como vino, que lleve esa sanidad, ese milagro, esa respuesta, Señor, y que sobre todo que se vaya en paz. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa historia que el Señor, pues, verdad, nos viene recordando, que Él pasó estando aquí, verdad, en la tierra, en esos, verdad, 33 años y medio que estuvo aquí en la tierra, y de sus 3 años y medio de su ministerio, porque eso duró el ministerio de Jesús. Él fue bautizado a los 30 años, a los 33 años y medio, pues Él fue crucificado. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces, verdad, son milagros que Dios ha hecho, hermano. Miren, el tiempo de los milagros no ha pasado.
El tiempo de los milagros, ¿verdad?, sigue permaneciendo igual porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no tiene sombra de variación, o sea que Él no varía. Los mismos milagros que se hacían en aquel entonces se hacen ahora. Lo que pasa es que ahora, pues, verdad, la fe nos hace falta mucho a cada uno de nosotros. Muchos tenemos una fe carnal, ¿verdad?, una fe, ¿verdad?, material, podríamos decir. Pero la fe espiritual es la que mueve el corazón de Dios para que Él pueda venir y hacer esos milagros. De esa fe, pues, verdad, ya hay pocos. Por eso es que Pablo le decía al pueblo de Israel que ninguno de vosotros tenga un alto concepto de sí mismo, que el que debe tener conforme a la medida de fe que Dios le dio. Cada quien tiene que saber qué medida de fe. La fe nunca la tenemos todos parejos, todos iguales. Hay veces que yo puedo estar bien lleno de fe en estos días, pero mañana puedo estar prácticamente sin nada de fe espiritual, hermano, aleluya. Y por ley, ¿verdad?, tenemos que, ¿verdad?, acudir no solamente al Señor, sino que también a los médicos, hermano. Aquí había, ¿verdad?, una historia muy bonita que siempre el Señor siempre ha hablado de su pueblo, de la casa de Israel, y hoy está hablando a la iglesia. Dice que había un principal, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Oiga, cuando era aquel principal de la sinagoga, pues era uno, digamos, algún, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, fariseo, un seduceo, o sea, un pastor, pues, ¿verdad? En las sinagogas son las iglesias, ¿verdad?, donde se congregaban de toda la comunidad judía, toda la comunidad israelita en aquel lugar allá en Israel, y él era el principal, o sea, era el escriba, ¿verdad?, el fariseo, saduceo, lo que sea, o era, ¿verdad?, el doctor de la ley, ¿verdad?, bendito sea el Señor. Pero también ellos, pues, ¿verdad?, no tenían esa fe espiritual, sino que tenían una fe carnal, pero sabían que Jesús andaba por ahí. Jesús se iba pasando por ese lugar, y cuando Jesús pasa, hemos cantado ese coro, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Jesús está pasando por aquí. Él está pasando. Mira, hoy vemos poco, pero se ha sentido aquel gozo, la alegría, como dijo mi hermano, cuando venimos a cantar al Señor, sin importar cuántos hay, sino que la importancia es venir a adorar y glorificar al Señor. Entonces se concentran en el Señor y le alaba y le glorifica y siente aquella presencia. Entonces este varón que era principal de la sinagoga, pues sabía que andaba Jesús ahí y le llegó a decir que entrase a su casa porque su hija estaba enferma. Oiga, una hija de 12 años. Estos son misterios que están aquí ocultos en la palabra del Señor, porque esta misma niña era de 12 años y óigase más adelante. Vamos a ir más adelante. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Oiga, fíjese, la niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años de padecer flujo de sangre. Bendito sea el Señor. Acordémonos de que el símbolo de la iglesia es una niña, ¿verdad? Entonces esta niña se estaba muriendo, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Estaba enferma de gravedad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquella mujer, ¿verdad?, también, que es la mujer también un símbolo de la iglesia, tenía flujo de sangre. Acordémonos de que el flujo de sangre es símbolo de pecado, ¿verdad? Todo aquello verdaderamente cuando, ¿verdad?, la mujer está en flujo de sangre, está en su periodo menstruario, ¿verdad? Entonces eso es, ¿cómo se llama? Eso el Señor lo toma como injusticia. Entonces para esta mujer había pasado 12 años con ese espíritu inmundo, ¿verdad?, de que ella, pues, ¿verdad?, tenía ese flujo de sangre. Imagínense cuánta sangre no había perdido esta mujer en 12 años, bendito sea el Señor. Aleluya. Hay muchas mujeres que padecen, ¿verdad?, de las situaciones y pasan mucho tiempo, pues, ¿verdad?, en esa situación. Yo sé que, ¿verdad?, que es difícil y es duro. Pues aquella mujer había gastado todo su dinero, ¿verdad?, yendo a los médicos, yendo a los doctores, a los especialistas, lo que sea, bendito sea el Señor, pero nadie la había podido ser curada. El problema es de que verdaderamente hay algunas enfermedades que no las pueden curar los médicos. Solamente el Señor, y Dios bendiga a los médicos, ¿verdad?, que ponen, ¿verdad?, en las manos del Señor, ¿verdad?, siempre cuando van a hacer una operación. Aquí está mi bonita doctora, ¿verdad?,
que siempre le dicen, ¿verdad? Bueno, pues, ¿verdad? Aquí la cosa es difícil, pero aquí quien hace milagros se llama Dios. Se llama el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que Él venga buscando las manos de los médicos para poder hacer, ¿verdad? Esa operación o la sanidad, lo que sea, o la medicina. Pero cuando Dios no quiere, no da esa medicina, por muy bueno que sea el médico. Porque el Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos enfermos, como esta mujer tenía 12 años de padecer este flujo de sangre, ¿verdad? Si usted mira normalmente, pues, ¿verdad? Es bien difícil que una mujer esté con ese flujo de sangre por 12 años, pues bendito sea el Señor. Mi hermana que es médica puede saber de que no es fácil, pues, que con 12 años estar con esa dificultad. Pero el Señor, pues, ¿verdad? Hace pasar todas estas cosas para ver sus milagros y el poder de su Espíritu Santo que está ahora vigente todavía en cada uno de nosotros. Usted y yo sentimos el Espíritu Santo y ese es poderoso para poder hacer la sanidad. Entonces, la niña tenía 12 años, la mujer tenía 12 años de padecer flujo de sangre, era la misma iglesia, ya en una forma espiritual, pues. Pero lo vamos a tomar de una forma natural o material para que usted entienda lo que el Señor le quiere decir. Que este varón Jairo, el padre de la niña, pues, ¿verdad? O sea, el pastor en este caso, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Y vino a Jesús. Hay que venir, hay que buscar al Dios Todopoderoso. Separados de Dios nada podemos hacer. Muchos hombres, mujeres, recibieron sanidad porque buscaron a Dios. Hasta uno, aquel varón, ¿verdad? Que era verdaderamente, ¿cómo se llama? Saqueo, que era tremendo, era un cobrador de impuestos. Llegó a buscar al Señor, ¿verdad? Para que lo sanara. Usted y yo que venimos acá, si hay alguna enfermedad que todavía tenga mucho tiempo, esta mujer tenía 12 años. Yo no sé, tal vez algo que está padeciendo usted desde cuánto tiempo, puede ser 5 años, 6 años, ¿verdad? Este es un tiempo nomás, ¿verdad? Que el Señor nos dice, pero pudo haber pasado más tiempo, 15 años. Pero el Señor dice, si aunque hayan pasado 12 años, hayas estado enferma, aunque te estés muriendo de gravedad, pero siempre hay una solución. Para el hombre ya no hay solución, pero para Dios verdaderamente sí hay una respuesta. Porque para Él no hay nada imposible. San Lucas 1:47 dice, para Dios no hay nada imposible. Él puede hacerlo todo, siempre y cuando usted venga con esa fe. Fíjese la fe de este varón Jairo. Él siendo un pastor como nosotros, bendito sea el Señor, ¿verdad? Un jefe de ahí de la sinagoga, el principal. Él pero se halló impotente y fue a buscar, sabía que en Jesús estaba el Dios Todopoderoso, el que le puede hacer el milagro. Usted viene a esta iglesia porque aquí está el Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, quiero que usted sepa de que el Dios Todopoderoso está en su corazón, hermano. Cuando usted crea eso verdaderamente, usted se va a sentir bendecido, hermano, se va a sentir gozoso, se va a sentir sano, o va a ser sano pues, prácticamente. Pero aún así necesitamos, porque les digo, muchas veces la fe de nosotros nos falla. Hoy podemos estar bien llenos de fe bien espirituales, pero verdad, mañana podemos estar prácticamente sin nada de fe. Pero para eso venimos a la iglesia. Entonces este hombre, verdad, nos da un ejemplo de que él, verdad, como hombre, pues ya no podía hacer nada y buscó al Dios Todopoderoso. Usted y yo hemos venido a buscar a Jesús. Por eso es que cada vez que vengamos a la iglesia, usted no venga a ver otra cosa más que solamente a Jesús. Venga a adorar a Jesús. Venga a ver al blanco perfecto que es el Señor. No venga a ver al pastor, ni a la hermana, ni al hermano, ni al profeta, ni a la hermana, ni cómo viene vestida, ni cómo se sentó, ni cómo no sé. Usted venga a adorar al Señor. Usted venga a adorar al Señor. Venga a buscar al Señor, siempre va a haber respuesta. Bendito sea el Señor. Así que este varón, ¿verdad? Llegando. La mujer también había pasado 12 años, se gastó toda su fortuna, su herencia. Me imagino que vendió hasta toda la tierra, ¿verdad? Todo lo que poseía, por andar gastándose dinero en médicos. Y no es porque los médicos no eran buenos, sino que es porque Dios quería darle una lección a esa mujer o a esa iglesia, como usted y a mí muchas veces estamos padeciendo alguna enfermedad y no nos sabe el Señor, porque verdaderamente Él nos quiere dar una lección. Él quiere que confiemos en el Señor. ¿Por qué esta mujer no fue primero a buscar a Dios? Óigase, el varón fue a buscar a Dios. Jairo fue a buscar a Dios. La mujer pasó 12 años buscando a los médicos. Y por último, cuando ya no había ninguna esperanza delante de los médicos, cuando los médicos lo habían desahuciado y le dijeron que ya no había esperanza para esa enfermedad que tenía, ¿verdad? Fue a buscar al Señor. Véase la diferencia. Nosotros tenemos que venir a buscar al Señor. Bueno, hoy en la madrugada, ¿verdad? Mi hermano Mario me llamó como a las 1 de la madrugada, me llamó
¿verdad? Porque hermana Carolina estaba bastante grave y eso era pues venimos, menos mal que mi hermano Timoteo también estaba despierto y le llamé y fuimos a orar por ella, ¿verdad? Entonces, y mi hermana pues, ¿verdad? Mario la quería llevar al hospital y ella dijo, no, primero a Cristo, primero a Dios. Y llamaban a los pastores que vengan y bueno, fuimos a orar, porque Dios mostró ahí las visiones y todavía le dije a Mario, mira, ya oramos por ella, ¿verdad? Ahora pues si no hay fe, pues puede llevar al médico, porque dice la palabra del Señor de que Jesús nos va a traer sanidad y medicina, o sea, sanidad del alma, sanidad del espíritu, ¿verdad? Y luego pues para el cuerpo medicina. Pero ella no quiso, ¿verdad? O sea, lo portó todavía toda la madrugada. En la mañana le pregunté y se seguía mal y creo que le voy a comprar unos sueros. Ya hoy en la tarde me estaba llamando que le había llevado al hospital. Pero, como le digo, Dios hace como Él quiere. Esta mujer había pasado 12 años con esa enfermedad y había buscado a los médicos. Me imagino que también había ido a la iglesia, pero no había buscado al verdadero Dios Todopoderoso, al médico por excelencia, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que nos da el aire todos los días y nos da ver, ¿verdad?, la luz del nuevo día y ver a nuestros familiares. A ese hay que buscarlo de corazón. Esta mujer, cuando ya se vio que no podía, ¿verdad?, aleluya, ¿verdad?, tener esperanza en los hombres, buscó al Señor. Y dice que ella sabía, porque en la ley de los judíos, pues una mujer que anduviera con flujo de sangre no se podía acercar a un pastor, no podía entrar a la iglesia, porque lo tomaban como pecado. Entonces esta mujer, por eso que miraba de que cuando Jairo, ¿verdad?, invitó, ¿verdad?, a Jesús que entrara a su casa, pero es que había mucha gente detrás de Jesús, la mayoría buscando, ¿verdad?, su milagro, otros por criticar, otros por verdaderamente por curiosidad, por lo que sea. Algunos discípulos ahí andaban que no sabían ni qué lo que estaba pasando. Pero esta mujer dice, ¿verdad?, que se abrió paso entre medio de toda la multitud que lo oprimía al Señor. No lo dejaron entrar en la casa de Jairo. Y no lo dejaron entrar, ¿sabes por qué? Porque verdaderamente él era ¿cómo se llama? Alguien que no era digamos, de la congregación de Jesús, le podríamos decir. Porque los de la sinagoga eran los puros judíos los que no aceptaban a Jesús. Ellos no lo aceptaban como Dios todavía muchas veces en la comunidad judía allá en Israel, pues, ¿verdad? Y unos que sí lo aceptan, pero la mayoría todavía no lo han aceptado. Hay que orar por Israel, por eso tenemos que orar por eso. Entonces, ¿verdad?, el Señor, pues, ¿verdad?, vio que estaba lleno de multitud y la gente lo oprimía, pero aquella mujer, ¿verdad?, aún sus dificultades, con la necesidad de recibir la sanidad, de recibir el milagro, de recibir la respuesta, sabía que en ese varón, sabía que en ese Dios Todopoderoso había verdaderamente la solución para su enfermedad. Y como pudo, se abrió paso, y para que tocara el borde de su manto, o sea, la parte de abajo del manto llegaba hasta abajo. Me imagino que se fue agachada en medio de los pies de la gente sin pensar que la pisoteaban, así como los que pisotearon ahí en el estadio, ¿verdad?, este fin de semana, hermano. Pero esa mujer ahí se metió y tocó el borde de su manto. ¿Por qué en el borde de su manto? Porque dice la palabra del Señor, allá en el Salmo 133, dice, ¿verdad?, que la bendición, dice, ¿verdad?, ahí hay, ¿cómo se llama?, armonía, el Señor envía la bendición y la vida eterna, y que el ungüento de Aarón, ¿verdad?, el aceite baja por toda la barba, por todas las vestiduras y se acumula ahí abajo. O sea, cuando estamos arrodillados, cuando estamos hincados, por eso de que Elías oraba incluso en posición fetal, pegado al suelo, porque ahí donde llega la misericordia del Señor. Ahí está el poder de Dios. Es como que vean a usted, si usted se fijaba cuando lava una ropa en el ruedo, lo que más tarde secarse, ahí permanece la unción del Señor. Aquella mujer se arrodilló, se metió en medio y tocó el borde de su manto. Y dice, oiga la palabra como dice aquí, mire qué lindo. Se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto, dice, y al instante se detuvo. Oiga, al instante se detuvo el flujo de su sangre. O sea, esa mujer iba desesperada. Y Jesús, como Él conoce todo, porque Él conoce el pasado, el presente y el porvenir, para Él no hay nada oculto.
por más que te ocultes lejos de este país, por más que te metas por lo más oscuro, en un sótano o en tu casa, o te vas en un pozo, ahí el Señor sabe lo que estás haciendo ahí, bendito sea el Señor. Él conoce, sabe todo, porque Dios está en todas partes. Entonces el Señor sabía que esta mujer había llegado con fe, por eso que desde el momento que tocó el borde de su manto, dice que el flujo de sangre fue cortado, bendito sea el Señor. Entonces Jesús, ¿verdad? Como él, ¿verdad? Sintió que salió poder, porque, ¿verdad? El Señor, para quitar un flujo de sangre que tenía ya 12 años, hermano, necesitaba un poder maravilloso, ¿verdad? Salió virtud, salió poder de Dios, ya sintió. Y como cuando nosotros vamos a trabajar, que de ahí hacemos a veces una fuerza bien grande, sentimos que ha salido, ¿verdad? El esfuerzo de nosotros y nos sentimos cansados. Jesús sintió algo, ¿verdad? Que había salido de él y preguntó, oiga, mire aquí, qué bonito. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Hizo la pregunta, oiga. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, oiga, hermano, ¿verdad? Le estaban diciendo como que le estaban reprochando a Jesús. Jesús preguntando, ¿quién me ha tocado? Claro, Pedro está diciendo que aquí la multitud te aprieta, todos, ¿verdad? Te has tocado, como que dice, todos llegaron, nadie lo ha tocado específicamente, porque todos estaban tocando, ¿verdad? Al Señor. Pero el Señor no se fijaba, ya sabía que le estaban tocando todo, pero él decía, ¿quién me tocó? Con esa fe, con esa necesidad, con esa hambre y sed de justicia, bendito sea el Señor. Y esta mujer, ¿verdad? Aleluya, cuando se vio, ¿verdad? Que no había quedado oculto, porque ella pues, verdaderamente se viera, porque no era pecado, ¿cómo se llama? Que un santo, porque Jesús era un nazareo. Oiga, hay dos palabras. Él era de Nazaret, pero nazareo es una palabra y Nazaret es otra palabra. Nazaret es el lugar, ¿verdad? De donde Jesús nació, Jesús de Nazaret. Y nazareo quiere decir que es un hombre dedicado, consagrado al servicio de Dios. Entonces los hombres consagrados al servicio de Dios en la ley de los judíos no podían acercarse ni a un muerto, ni tampoco podían acercarse a una persona que tuviera flujo de sangre. Y como toda la comunidad no sabía, porque aquí sabe que todos nos conocemos y bien sabemos para qué parece el hermano, bendito sea el Señor. Entonces la gente, la mujer se vio sorprendida de que no había quedado, ¿verdad? Oculto, porque ella se sintió, me imagino que había sentido gozosa, alegre, me sanó el Señor, pero ella ya por el temor de que la fueran a apedrear o algo por el estilo, qué sé yo, porque había tocado un nazareo o había tocado al mismísimo Dios y lo había contaminado, la podían apedrear. Entonces, ¿verdad? Ella se iba a quedar callada, pero oiga lo que pasó. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sana. Nosotros no podemos quedarnos con un milagro, con una sanidad que Dios nos haya hecho en oculto. Tenemos que testificarlo. Tenemos que decir, Dios me hizo esta sanidad. Cantamos esta alabanza que dice que si en verdad eres salvo, daría amén, ¿verdad? Testifica de tu vida, ¿verdad? Si verdaderamente eres salvo, tienes que testificar de que Dios te salvó. En este caso la mujer, pues, ¿verdad? Como le digo, que a ella no hubiera querido que nadie supiera. Pero como no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, Jesús dijo, sí me tocaron, sí ha salido poder de mí. Entonces la mujer se quedó al descubierto y declaró, testificó y todos sabían que era una mujer que tenía flujo de sangre. Entonces me imagino que todo el pueblo pues se maravilló, bendito sea el Señor, pero también dijeron, porque eran bien religiosos, Jesús ya está contaminado, bendito sea el Señor, porque lo tocó una mujer con flujo de sangre, sí sanó. Pero como ellos todavía no creían en el verdadero poder del Espíritu Santo, ¿por qué lo declaró Jesús y por qué pidió que la mujer declarara eso?
porque vamos a ver la otra acción que había aquí. La otra acción que había era de que ella tenía que ir donde la hija de Jairo, pero óigase, vamos a ver qué es lo que pasó más adelante. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué venía temblando? Porque tenía miedo de que la apedrearan, bendito sea el Señor. Y postrándose en sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y le dice, Señor, yo ya tenía 12 años de tener le explicó todo, entonces flujo de sangre, había ido a los médicos, había gastado todo su dinero, toda su fortuna, pero nadie le había sanado, pero tú me has sanado ahora. Aleluya. Santo Señor, si no quiere que usted y yo testificamos, que no dejemos de venir, no deje de venir. Por mucho tiempo que tenga esa enfermedad, ese dolor, esa dificultad, esa angustia, esa aflicción, véngase y créale al Señor que Dios quiere hacer milagro en su vida. Dios está para hacer el milagro. Dios, Él dice de verdad que pida, recibe, y el que busca hay. Cada vez que pidamos en el nombre de Jesús, cualquier cosa que pidiéramos, Él nos va a dar, así dice la palabra. Cualquier cosa que pidiéramos, sea espiritual, material, legal, pidámosla si Dios nos puede dar, hermano. Entonces esta mujer, ¿verdad?, le declaró todo a Jesús, y oigan miren lo que pasó después. Bendito sea el Señor, de cómo ella había sido sanada al instante. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oiga, miren qué lindo. Jesús siempre le decía a los enfermos, tu fe te ha salvado. O si tú puedes creer, conforme sea tu fe, hoy este día, puedes hacer ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque el mañana es de Dios. No nos podemos olvidar del día de mañana. Así que por eso que Elías le decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que somos tus hijos. Escúchanos y respóndenos y envía el poder de Dios y que haga todo lo malo que esté en nosotros. Bendito sea. Hoy es el milagro. Usted nos pida para mañana, pida para hoy. Y si no nos vamos, Señor, pues venga mañana y pídale para hoy otra vez. Y así todos los días. Hasta que Dios le haga misericordia. Pero yo sé que hoy, Señor, si usted lo puede creer, Dios le puede hacer el milagro. Entonces esta mujer, ¿verdad? Cuando aquello que Dios le dijo, ¿verdad? Hija, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Aleluya. Ve en paz. Esa mujer, imagino que tenía ese temor de que le iban a apedrear. Pero esa parte de que la mujer, porque él lo testificó, o sea, se dieron cuenta todos los judíos, todos los que estaban con ellos ahí, los fariseos estaban saduceos, porque siempre estaban buscando un error en Jesús. Entonces, eso de que lo había tocado, como el que ya quedaba inmundo, al ratito llegó, oiga, un criado o alguien del principal de la sinagoga. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿a quién? A Jairo. Porque ahí estaba Jairo. Jairo estaba viendo eso. Yo dije, hermano, mire, qué tremendo. Jairo queriendo que el Señor entrara a su casa para que su hija fuera sanada, porque estaba enferma. Pero la multitud no lo dejó entrar y todavía aparece aquella mujer y ella recibió su sanidad. Y luego que le llegan ¿cómo se llama? Le llegan las noticias, tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. ¿Y qué quería usted? Ay, esta multitud, por esta mujer, no entró primero a mi casa a sanar a mi hija. Estas fueron las que lo detuvieron, estos fueron los que detuvieron. Aleluya. Ahí somos nosotros. Estamos en una fila en el banco, queremos meternos por donde quiera, hay gente que se mete, no le importa que usted esté delante de él. Pero hay que tener paciencia. Y cuando este varón recibió esa noticia, dice, mira, está enfermo, ¿por qué no entraste, Jesús? ¿Por qué no viniste, Señor? Ahí estaba viva, estaba enfermo, pero estaba viva, todavía está muerto. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero como hemos dicho, San Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Y le dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Hoy el Señor te dice, no temas.
No temas. Hola, que Mario esté oyendo este mensaje, o la familia, o nosotros mismos, no temamos. La fe no se pierde hasta el último minuto, hermano. Óigame, a mí me gusta ver aquella parte de David, el rey David, cuando él había fallado, cuando él había verdaderamente, de verdad, sido infiel y se había metido con la mujer de Urías, o sea, Betsabé, y aquella mujer había tenido un hijo. Y ese hijo recibió el pago del pecado de David. Y el Señor le había dicho a través de Natán, el profeta, le dijo: tu hijo que ha nacido, el de pecado, ese va a morir por tu pecado. Dios te ha perdonado la vida a ti, pero ese va a morir. ¿Sabe lo que hizo David? Aún aunque Dios le haya dicho: mira, tu hijo va a morir, tu hijo va a morir por el pecado que tú hiciste, David se tiró a hacer 7 días de ayuno. O sea, no perdió la esperanza, sabiendo que el niño iba a morir. Y en algún momento, dice, cayó enfermo ese niño. Pero David se metió en ayuno y oración. No sabían nada ¿cómo se llaman los que estaban con él? Y todos decían, ¿verdad? ¿Por qué no come? ¿Por qué no sale? Porque David estaba clamando, pidiéndole todavía que tuviera misericordia de que le salvase a su hijo, aunque había pecado. Muchas veces nosotros, es que ya pequé, Dios me va a castigar, que me castigue. No pierdan la fe. No importa. No importa que le digan que usted ha fallado, que usted siga clamando, siga pidiendo. Por supuesto que Dios, si Él quiere, va a contestar, y si Él no quiere, no contesta. A David no le contestó, murió el niño. O sea, y él, después que murió, se levantó bien contento, comenzó a comer, se cambió de ropa y a trabajar de nuevo. Bendito sea el Señor. Y todos decían, bueno, antes cuando el niño estaba enfermo ahí, todavía no comía, y ahora que ya murió, como el niño estaba bien contento, decían. Ya David sabía que no había esperanza. Usted y yo, mientras tengamos vida, hay esperanza. Por muy difícil que sea el dolor, por muy difícil que sea la dificultad, por muy difícil que sea la enfermedad, puede ser un cáncer, un SIDA, lo que sea, bendito sea el Señor, pero usted no pierda la fe, siga reclamando al Señor, porque hasta mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, le dijo, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. ¿En quién vas a creer? Todo aquel que creyere en el nombre de Jesús no será avergonzado. Y si lo confesare con su boca y lo creyere en su corazón para justicia, con su boca para salvación, será salvo de ese dolor, de esa enfermedad, de esa dificultad, de esa angustia, de esa persecución, de esa deuda. Yo no sé qué problemas podemos tener hoy, esta noche, cada uno de nosotros. Aleluya. Problemas legales, matrimoniales, lo que sea. Yo no sé. Pero Dios dice: no temas, solo cree solamente y serás salvo. Y el hombre creyó también. Dice, los discípulos no sabían ni lo que estaba pasando, la gente no sabía. Quisieron dudar, pero bendito, como ya estaba contaminado, porque lo había tocado los manguitos rojos de sangre, ya no lo juzgaron porque iba a entrar a la casa de una muerte. Porque los nazarenos no podían entrar donde había un muerto también, porque se contaminaban. Eso lo dice allá en Números capítulo 6. Ahí están los votos de Nazareno. No se acercará ni a persona muerta, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ni persona que está contaminada. Entonces, por eso es que él pudo entrar a la casa de Jairo, pero aún así había gente que no creía. Miren, y algo bien importante también, vamos a leer en el decía. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. O sea, esto es bien importante, hermano. Hay momentos de que no podemos ir todos a una oración. Jesús siempre andaba, Pedro, Jacobo y Juan siempre entraban con él. Bueno, ellos mismos lo llevó al monte de la transfiguración. Él siempre andaba siempre en ellos tres. Siempre hay un grupo de los que Dios verdaderamente, el pastor, los tiene para poder ir a hacer los negocios del Señor, hermano. Entonces vamos todos y no todos vamos del mismo pensar, en el mismo sentido. Y no dejó entrar a nadie más, solamente a los siervos del Señor, ¿verdad? Y a los papás de la niña, para orar en aquella casa. Pero todos se burlaban de él porque sabían
de que esa niña estaba muerta. ¿Cómo iba a resucitar? Mas no sabían que Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Él tiene poder para hacer todo eso. Aún así, aún muerta, le dijo, no temas. Como cuando le dijo a María, ¿verdad? No te he dicho que si Marta, perdón, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sé que es muy importante que nosotros tengamos esa fe, que no perdamos esa fe, ese deseo de poder recibir de parte de Dios lo que nosotros necesitamos. Y mire qué lindo. Y oraban todos, dice, y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo, no lloréis, no está muerta sino duerme. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó a que se le diese de comer. Amén y amén. El Señor le dice, hoy hemos visto aquí 2 milagros palpables. El que el Señor sanara y quitara un flujo de sangre de 12 años y también el que resucitara a una niña de 12 años que estaba muerta. Aquella mujer, ¿verdad? Como templo y morada del Espíritu Santo, ya estaba muerta. Estuvo enferma por 12 años, la niña tenía 12 años, estaba enferma. Pero cuando Jesús la sanó a aquella niña y sanó también a aquella mujer, sanó a aquella iglesia. Dios no quiere que haya un enfermo en la iglesia. Muchas veces, ¿verdad? Por nuestras propias decisiones, por nuestras propias concupiscencias, estamos enfermos porque no creemos. Pero el Señor dice ahora, si puedes creer, solamente tienes que creer y serás salvo. Solamente tienes que creer. Por muy difícil, aún la muerte, para Él hay solución. Y en este caso, en esta historia, el Señor nos da a conocer el poder de 2 milagros maravillosos y nos da esta enseñanza maravillosa de que aún los discípulos que andan juntamente con Jesús no saben ni lo que está pasando, pero Dios sí conoce. Nosotros como pastores no sabemos lo que está viviendo, pero Dios sí sabe lo que está pasando en tu vida. Dios sí puede llegar a tu vida. Hoy es el momento de que le creamos al Señor y le digamos, sálvame, sálvame. Así que el Señor nos trae este mensaje de que creamos al Dios Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios les bendiga, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Quieren oración? Vamos a hacer esta oración. Oren conmigo y digámosle al Señor, pidámosle al Señor esa sanidad. Pidámosle. ¿Ya? Cuando les digo yo a ustedes, hagamos el acto de fe de venir aquí al frente, es ese acto de fe que hizo la mujer, el flujo de sangre que llegó. Se metió en medio de las personas, pero llegó